tal? Bienvenidos sean todos a tu programa Enlázate. Y hoy estamos aquí de nuevo, después de un tiempo. Sí, hemos encontrado la forma ya de darle inicio, o vamos a decir, ya recomenzar algo que ya el Señor ha puesto en nuestros corazones, así que como un lanzamiento. Sí, vamos a hacer un reload. Sí, enlázate recargado, por decirlo así. Este programa, que en sus inicios se transmite por Vara Radio, se sigue transmitiendo, sí. Todos esos programas están ahí. Los que escuchan la radio lo pueden escuchar todos los días en la noche, a eso de las 9. Pero ahora ya el relanzamiento, ya venimos ahora con una nueva temática, utilizando diversas plataformas como lo es YouTube. Para las personas que tal vez no estén en ese horario, puedan ver los programas y ser edificados con lo que trae Enlázate. ¿Qué? ¿Recuerdas el eslogan, Smile? Claro, enlazándote a la palabra de Dios. Exactamente. ¿Cómo voy a olvidar? ¿Sabes? Esto, más que una tendencia, es como que la costumbre se hace ley. Y ya cuando en el tiempo que cuando tú le dedicas tiempo a algo, eso se siembra en ti. Uh-huh. Y si tú le sigues dedicando tiempo a Enlázate, esto te da enlazada la palabra de Dios y eso se va a sembrar en ti. Era el dicho sea de paso, hoy tenemos un tema muy interesante. Pues sí, tenemos un tema muy interesante. Vamos a estar trabajando acerca de en el principio. En el principio. Sí, también queremos recordarles que todos estos programas van a estar en la plataforma de iTunes, van a estar en la plataforma de Spotify. Pueden seguir nuestro podcast, pueden ir a ministeriosvara.com, ahí van a encontrar todos los detalles acerca de todo lo que estamos haciendo, los diversos programas que están surgiendo, sí, también en el ministerio, como es el de los muchachos de Full entre jóvenes, que se han mantenido muy bien, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y todos esos programas usted puede verlos ahí o escucharlos en el podcast oficial de Ministerios Vara. Entonces, en el principio. ¿A qué vamos con esto? Bueno, cuando nosotros escuchamos la palabra en el principio, a veces nos vamos y usamos ¿el principio de qué? ¿O el principio de quién? Cierto. ¿Sabes? Cuando hablamos en el principio, ya en el sentido de Enlázate, que tratamos de que sean muy, muy bíblicos los temas, nos estamos refiriendo al principio de todo. Y cuando hablamos de eso, tenemos que hablar del libro de Génesis. Por supuesto. El libro de Génesis. Para los hebreos, ellos utilizan una palabra hebrea llamada Bereshit, que significa en el principio. Más en la Septuaginta, en la traducción griega de los 70, le llamaban en el comienzo, el principio, de diferentes maneras. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de los hebreos, directamente ellos lo llaman en el principio. Porque los hebreos tenían la tendencia de llamarle a los libros, no como le llamamos nosotros, sino como comenzaba el libro. Entonces, como comienza el libro, en el principio le llamaban al libro de Génesis, que le llamamos nosotros, sí, producto de la reunión esta y la Septuaginta y el concilio este. Y ellos le llamaban en el principio. En el principio. Bueno, verso 1 del capítulo 9 de Génesis. Así es. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero antes de hablar de la creación de Dios, de qué Dios hizo, qué habla el Génesis, queremos hablar un poco como del panorama, de por qué está el libro de Génesis y qué tan importante es. ¿Tú te imaginas la Biblia sin el libro de Génesis? Bueno. Es como una historia que en realidad, cuando tú estás viendo una película, por decirlo así, y te pierdes el inicio, si vas al cine y te perdiste el inicio, quizás te quedas como en el aire. Tú terminas asimilando cosas, pero no está completa. No, es cierto, es como te falta quizás la plataforma, la base, para tú poder entender las demás cosas. Sí, así es. Algunos dicen que no es el libro más antiguo. Algunos dicen que el libro más antiguo es el libro de Job. Uh-huh. Pero cuando pienso en esto, pienso en un escritor y un borrador. Te llega algo a la mente, tú lo escribes y no necesariamente ese es el principio de la historia que tú vas a contar. Sí. Y Dios hizo lo mismo. Si Job
es más antiguo que Génesis, como dicen algunos. Dios hizo lo mismo. El borrador de Job, muy importante dentro de la Biblia, Sí. pero sin el libro de Génesis la Biblia pierde sentido. Claro. ¿En qué? Bueno, si estamos hablando del Dios creador de todo y no sabemos cuándo Él empezó a crear las cosas. Es así. Y adoramos al Dios creador, adoramos al creador de todo por sus maravillas. La palabra en Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria del Señor. Todo esto está explicado en Génesis capítulo 1, los primeros capítulos de Génesis. Está la creación de Dios. Así que gran parte de la Biblia da explicación acerca de la creación. Y en el Nuevo Testamento están las referencias a este libro tan importante que es el Génesis, o en el principio. En el principio. Bueno, y Jesús hizo eco de la palabra en el principio. No sé si recuerdas en el libro de Mateo capítulo 19 cuando está hablando sobre el matrimonio, que se acercan y él dice: mas en el principio no era así. Imagínate sin el Génesis. Queda en el aire la palabra de Jesús. Bueno, tuviéramos ahora mismo el libro de Mateo, los 4 evangelios, tuviéramos el Nuevo Testamento, pero muchas cosas no quedaríamos en el aire. Tenemos que darle gracias al Señor que esos libros el Señor los mantuvo y que se pudieron encontrar y que ahora podemos accesar a esa información desde cualquier tablet, de la Biblia en físico y de todas las personas que han traducido la Biblia en todos los idiomas posibles. Oye, si te pones a pensar, ¿cuántas cosas tienen el origen en el libro de Génesis? Por ejemplo, la creación del hombre. Imagínate, no tenemos el libro de Génesis y de momento tenemos el libro de Éxodo. Vemos la multiplicación de un pueblo, que también en el libro de Génesis es que nos damos cuenta que el escritor no trata de hablar del desarrollo de toda la humanidad, sino del desarrollo de una nación que Dios tomó para sí mismo, que es la descendencia santa. Como dicho sea de paso, no se está diciendo que son mucho más especiales, sino que Dios los eligió, los hijos de Abraham. Así es. Bueno, también nosotros vemos algo muy importante que choca directamente a lo que es la ideología de género. Sí. Que es el primer matrimonio constituido por Dios entre un hombre y una mujer. Eso, de verdad, si tú notas, uno de los argumentos más fuertes que se utiliza chocando lo que es la filosofía o la ideología de género, ese tipo de posiciones, es que Dios los creó para que estén juntos, pero creó un hombre, creó una mujer, y en el principio esto fue lo que Dios creó. Y para desmentir eso, tenemos que desmentir el pensamiento de Dios. Gracias. Yo sé que muchas personas quisieran que el libro de Génesis no existiera, porque de verdad, es muy puntual. El libro de Génesis no trata de que se acomode el pensamiento de la persona. Imagínate los evolucionistas. Ven el libro de Génesis, oye, pero ¿cómo se creó el mundo? No, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ellos quisieran que eso no esté ahí. Sí, pero está ahí. Está ahí. Y es en el principio, como estamos hablando en este tema. Recuerden que estamos hablando acerca del libro de Génesis y hemos titulado este episodio de este podcast, programa, video, en el principio. En el principio. ¿Qué pasa aquí? Hay muchas líneas de pensamiento, muchas filosofías acerca de, vamos a decir, Dios. Están los panteístas, están los dualistas, están muchísimos tipos. Todo eso, el capítulo 1 de Génesis derrumba todas esas, vamos a decir, doctrinas. Así es, de manera literal. Tú si lees el libro de Génesis como detenidamente, te das cuenta que el libro de Génesis no solamente contiene el principio de cosas, sino también que te da principios bíblicos para otras cosas. Te enseña el monoteísmo bíblico, cómo es Dios el creador de todas las cosas, Él, exclusivamente Él, sin la intervención de nadie. Que también eso tira por el suelo esa doctrina acerca de el panteísmo, ¿no? Porque hay un Dios superior a la creación, hay un Dios superior a lo creado. Así es. Que no es que Dios es la creación, sino Dios creó todo lo que hay. Él mismo de manera exclusiva
lo cual estaremos hablando en un programa más adelante, cuando estemos hablando ya detenidamente acerca de los capítulos de Génesis, que vamos a estar hablando sobre palabras que se utilizan en la Biblia, que presentan a Dios como creador exclusivo de todo. Dios es el creador de todo, cielo, tierra y debajo de la tierra. Por eso merece toda pleitesía, toda adoración. Merece que toda lengua confiese su nombre y toda rodilla se doble ante él. Bueno, otra de las cosas que vemos también en el que son muy importantes es la caída del hombre. Sí. Pues hemos visto, o aquellos que tienen un poco ya de sentido, porque esto te lo enseñan en la escuela, esto no solamente lo enseña el cristianismo, lo enseña también otras corrientes religiosas, enseñan que el hombre nació bueno. En el principio, cuando es creado, es bueno, pero después se desvía. El Génesis lo presenta de que Dios crea al hombre y lo coloca en un lugar llamado Edén. Él coloca al hombre y la mujer. En ese lugar ellos son, digamos, es alterada la creación por la tentación de una serpiente que era más astuta, y de momento ya el hombre se esconde, la mujer se esconde, Sí. y Dios, que es toda misericordia, que es gracia, que es todo amor, pero que también es justicia, Sí. su justicia saca del Edén a su creación. Y de lo que trata todo esto, el transcurso de la Biblia, todos los libros, es volver al hombre a esa relación con Dios. Así es. Cómo el hombre es sacado por el pecado y cómo por ese pecado, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos lejos del Edén. Pero Jesucristo vino. ¿Para qué? Para recuperar, para darnos el ministerio de la reconciliación, para reconciliarnos con Dios. Y para que Apocalipsis lo dice, estemos con Dios como en ese Edén de nuevo. Os digo cómo, porque vamos a estar en la Nueva Jerusalén, junto con el Señor, en la presencia del Señor. Y en el dicho sea de paso, conforme a lo que tú dices también, el Génesis nos presenta el plan de redención, Sí. el protoevangelio, como dice Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Que después de que Dios lanza la palabra, vemos una persecución diabólica, una persecución de la serpiente, tratando de perseguir la simiente de la mujer, que según el libro de Apocalipsis nosotros podemos ver que la simiente de la mujer es el Cristo, Es así. y él vence a la serpiente, y eso también lo vemos en el libro de Génesis. O sea que todo eso lo vemos en el Génesis. Y hay muchas personas, y por esto queremos aclararlo, muchas personas como que, no, yo le tengo miedo a esos libros porque yo como que no lo entiendo o algo así. No, hay que leerlo un poco detenidamente, ¿no? Hay que leerlo detenidamente, pero hay que leerlo. Así es. La Biblia entera hay que leerla, hay que escudriñarla, como la palabra misma nos manda. Estar en la presencia de Dios, en obediencia al Señor. También a eso se le agrega el inquirir en su templo y en sus cosas. Así. Entonces, hay algo muy importante, Ismael. Es que el Génesis narra cómo Dios estableció un pueblo para sí mismo. Relata la infancia de la humanidad. Así es. Recuerdas mucho de nuestro pastor Venero Zorrilla, siempre menciona la etapa de la inocencia, que es esa etapa pre-pecado. Antes de la caída. Antes de la caída. Antes de la caída. Entonces, eso es algo muy importante que podemos abundar un poco. Así es. Mira, cuando nosotros hablamos de la dispensación de la inocencia, más se habla cuando se habla de esto, se habla más en la teología de los teólogos dispensacionalistas, que hablan de dispensaciones que tienen mucho peso. Pues el hombre no tenía maldad, la mujer no tenía maldad. Las acciones del hombre no estaban dominadas por un mal deseo del corazón, eran acciones inocentes. Y de manera que, como decía anteriormente, en la justicia de Dios es como es el fuego y un niño. Porque un niño no sabe que el fuego quema. El fuego, si le pone la mano, el fuego no lo va a dejar de quemar por eso, por su inocencia. El fuego, a pesar de su inocencia, lo va a quemar. Y nosotros vemos programas, vemos noticias donde niños tienen quemaduras del tercer grado, segundo grado, del primer grado,
a pesar de que son inocentes, no saben. Y así me pasó con ellos en el Edén. Eran inocentes, fueron engañados, y el que juega con fuego se quema. se quema. Entonces, hay un principio muy importante en la Biblia, y es que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso también lo vemos en el Génesis. Así es. Es increíble. Eso Sí. también lo vemos en el Génesis. Vemos como la serpiente se acerca a la mujer comienza la serpiente comienza a conversar con la mujer, y hay un diálogo de tú y yo, y ¿a dónde caímos en todo eso? Al pecado. Al pecado. ¿Qué pasa con todo esto? Producto de ese pecado. En Proverbios hay una cita que dice acerca de que el niño nace con la necedad. Es increíble como ya producto del pecado, tú decías al principio, no había pecado No en el había hombre, pecado en pero el el hombre. factor del tentador que vino, esa tentación que vino por vía del enemigo, de la serpiente, de Satanás, del diablo, produjo el pecado. Y por ese pecado, ahora el niño viene con la necedad en su corazón. Así es. Y dice la Biblia, ¿cómo se la quitas? Bueno, corrigiéndolo. Pero ¿cómo tú corriges el pecado? Ahí está Jesucristo. Así es. Volviéndonos a la cruz, volviendo a Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Así es la única fuente que puede darle la ayuda al hombre necesaria para lidiar con el pecado, porque el pecado nos engaña constantemente. A veces nosotros pensamos que estamos muy bien, que somos muy buenos y que tenemos la fuerza necesaria para poder soportar o ganarle a las tentaciones que produce el pecado. Pero cuando nos damos cuenta de que no podemos y que el único que puede ayudarnos es Jesucristo, entonces nuevamente volvemos a la cruz y reconocemos que esa debe ser nuestra casa. Debemos de vivir en la cruz de Cristo, porque necesitamos cada día de su misericordia, de su fortaleza y de su gracia, que nos enseñe a vivir de manera piadosa en este mundo que está totalmente corrompido por causa del pecado. Así es, eso es la gracia. Así es. ¿Qué pasa con Jesucristo? Jesucristo, como te decía ayer, es algo increíble. Sí. Él también fue tentado. Satanás también lo tentó, y las personas se quedan como, bueno, en la etapa de la tentación de Cristo, cuando él estuvo ahí en el desierto y el diablo lo tentó con diversas tentaciones y ya. La Biblia especifica algo muy importante al final de ese versículo, ese capítulo en Lucas. Dice, y el diablo se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Porque Satanás seguía tentando a Cristo. Así es. Toda su etapa, toda su vida ministerial y toda su vida estuvo tentando a Jesucristo. Y nosotros lo vemos hasta cuando en la confesión de Pedro, que Pedro confiesa que él es el Cristo, que él es el Hijo del Dios viviente, y después de eso Jesús habla acerca de su muerte y Pedro le dice, no hagas tal cosa, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Así es. Él vivió una vida constante de tentación. A veces la Biblia no trata de resaltar tanto el hecho de que Satanás se está tentando. Sí presenta los escenarios, pero no trata como de resaltar tanto la acción diabólica en la tentación. Pero los escenarios te dicen que él está tentando. Claro. Por ejemplo, no es más de una vez nosotros vemos a los fariseos, a los saduceos, que dice la Biblia, y ellos se acercaron y le preguntaron para tentarle. Sí. No dice el diablo, porque la Biblia trata de manera como, quiere decir como inteligente, de encubrir ese nombre, como de no darle tanta fuerza, pero el panorama, la situación te dice, oye, el diablo está trabajando. Claro que está incitando a las personas a hacer eso. Es como el censo que hizo David. Sí. Entonces, la Biblia en el Génesis nos habla acerca de la caída del hombre, y un punto muy interesante que tú hablabas era, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso lo tenemos que tomar en cuenta, y si el apóstol Pablo dijo más de 1000 años después del Génesis, es porque es importante. Claro, y es que ahí vemos cómo la palabra de Dios, como en el Génesis, esa situación, bueno, te da vamos a decir, una fuente muy importante. Tú dices, bueno, aquí pasó esto,
Entonces yo tengo que tener cuidado a quién yo le presto mi oído, Así es. con quién estoy conversando. Esa persona comparte mis creencias, comparte lo que yo creo, aún dentro del Evangelio. Claro. ¿Por qué? Por eso el mismo Pablo habló bastante acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros, habló acerca de las personas que andaban, vamos a decir, en apostasía, que andaban haciendo un sinnúmero de cosas, daños al cuerpo de Cristo, mutiladores del cuerpo y muchas cosas más que él le dice. A algunos lo entregó a Satanás. Y bueno, es algo bien fuerte, pero en realidad todo esto lo vemos plasmado en el Génesis y en toda la Biblia. Entonces, en el principio es muy importante toda la creación, todos los hechos que sucedieron ahí. Como más adelante tal vez hablaremos acerca de cómo en la Torre de Babel las lenguas de las personas fueron divididas para que no siguieran en su plan, en su proyecto, en su deseo de ensoberbecerse, de ser más grande de Dios y todo eso. Y una cosa que me llama mucho la atención es que si el Evangelio es el reino establecido de Cristo en la tierra y el Edén es el lugar de placer, de deleite que Dios establece en la tierra, es muy importante considerar que el hombre y la mujer son tentados dentro del Edén. Eso sí. Que nosotros estemos en el Evangelio no quiere decir que no vamos a tener tentaciones. Pero ¿quién anduvo más en el Espíritu que Jesucristo? Nadie. Y tuvo que soportar la tentación? Nadie. ¿Y qué? Por eso dice Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Jesucristo dice también en Marcos, en el capítulo 14, en el verso 38, velad y orad para que no caigas en tentación. ¿Por qué? Porque el Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Lo dice Jesucristo, que más adelante en esa oración en Getsemaní, o un poco más atrás, acababa de decir: pasa de mí esta copa si te es posible, Padre, porque para ti todas las cosas son posibles. Estamos hablando de un momento muy fuerte, y el mismo Cristo le dijo a sus discípulos: estoy pasando por una situación muy apremiante. Una hora conmigo. Sí, estoy muy afectado. Entonces, estamos hablando de Jesús, que era 100% hombre, que también era 100% Dios, que tenía el conocimiento, la sabiduría de Dios. Soportar la tentación en cuerpo, en la carne, acá, físicamente, no es tarea fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso también es la promesa que nos da el Señor en el Génesis, que Jesucristo le aplastaría la cabeza a esa serpiente. Así es. Y nosotros vemos en el principio, en el Génesis, Génesis es un libro increíble. Se pone a mirarlo de manera detenida, también nos enseña acerca de los patriarcas. Tú decías anteriormente que Génesis nos habla de la infancia de la humanidad. Uh-huh. También nos habla de la infancia del pueblo santo o del pueblo que Dios apartó para sí mismo. Cuando me refiero a esto del pueblo santo, me refiero a los linajes. Cuando hablamos de los linajes, debemos de hablar de los dos primeros hijos, Caín y Abel, que Caín mata a Abel. Después Eva nuevamente queda embarazada y tiene otro hijo que se llama Set. La palabra Set significa sustituto, que es sustituto de la simiente santa. Y después de esto empiezan el recorrido de las dos simientes. La simiente que el enemigo utiliza para perseguir a la simiente santa. ¿Qué? Viene entonces la descendencia de los hijos de Noé y todo esto, y está Sem, Cam, Jafet, y por ahí viene la palabra semita, ¿no? Así es. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar eso, vemos un personaje que tiene mucha, aparentemente es uno de los que más se hablan en el libro de Génesis, y es Abraham. Wow. Abraham, el padre de la fe. Y así, cuya promesa tenía que el Señor iba a ser su descendencia como las estrellas. Sí, así es. Y iban a ser muchas. Muchas. Y en un momento determinado Abraham está caminando y ve la arena y el Señor le dice que su descendencia será como la arena. Wow, es increíble. Y debe de ser
Ahí estamos nosotros sí, también. Así es, somos hijos de la promesa por la fe en Jesucristo. Así es. Entonces, cuando nosotros vemos cosas como esa, nosotros decimos, wow, pero ¿qué Dios es este que en el principio creó los cielos y la tierra, que creó al hombre, que instituyó el primer matrimonio, que habló promesas de redención y le dio promesas a Abraham, pero también se muestra como un Dios personal? Como un Dios que le interesa tener una relación con la humanidad. Es increíble porque en Abraham él hace ese énfasis como esa relación que él tiene con Abraham, tú a tú. Y también esa relación, las mismas que él tiene con Adán y Eva y sus hijos. Así es. Porque con Caín y Abel, aún luego de Caín haber hecho la atrocidad de matar a su hermano, ese pecado, aún así, sí, el Señor habló con él. Así es. Y antes de que él lo matara también el Señor habló con él. Entonces, o sea, y estamos considerando que en ese tiempo no habían profetas, el Señor hablaba con ellos tú a tú. Y eso es de considerar, porque la Biblia no trata de mostrar la existencia de Dios. En programas anteriores hemos hablado que la Biblia no trata de mostrar la existencia de Dios, sino que demuestra que los personajes creen que Dios está ahí y que Él existe y que Él es un Dios personal y que es un Dios que tú puedes tener relación con Él. Nosotros vemos, por ejemplo, la Biblia no nos enseña quién instruyó a Caín y Abel a dar ofrendas al Señor. Pero tú no puedes dar ofrenda a alguien que tú no crees. Exacto. Entonces ellos tienen una devoción enseñada probablemente por sus padres. Sus padres le enseñan a ofrendar y ellos dan ofrenda. La ofrenda no era que estaba mal. Estaba mal era la intención de su corazón. La intención de su corazón. Y la Biblia después, una revelación posterior acerca de Caín dice, y Caín era del diablo. Utiliza el libro de Primera de Juan. Habla cuando se está hablando del corazón, de amar a su prójimo. Es interesante nosotros ver que Dios siempre se ha interesado en la relación con el hombre. Y todo eso va, como decimos, no nos hemos ido del tema, estamos en el principio. En el principio. Porque si nosotros vemos el libro de Génesis y decimos, wow, ¿qué enseñanza me puede dar el libro de Génesis? Bueno, Dios es un Dios redentor. Sí. Pues cuando el hombre falla, cuando el hombre se aparta de los caminos de Dios, ¿quién busca al hombre? Dios. El hombre no busca a Dios. Dios busca al hombre. Entonces nos enseñan que Dios constantemente está buscando al hombre. Dios no se apartó, Dios no se olvidó. Dios no dijo, bueno, voy a hacer una nueva raza, voy a hacer ahora una nueva especie. No. Yo voy a redimir mi especie. Claro. Yo voy a levantar lo que yo creé. Está mostrando la misericordia, está mostrando la gracia desde el principio. Hay algo muy importante también en Génesis que a mí me llamó mucho la atención. Esa relación de Abraham con Dios era algo especial. Era para mí eso, muy fuerte. La relación de Abraham con Dios era muy cercana. Así es. Porque el Señor le llamó amigo. Es muy cercana. Y cuando yo estudiaba acerca del sacrificio de Jesús, el Señor me llevó ahí, a esa relación con Abraham. El Señor le muestra a Abraham, por medio de pedirle a su hijo Isaac, lo que él iba a pasar. Estoy hablando lo que el Señor iba a hacer en la historia de la humanidad, entregando a su propio hijo al sacrificio. O sea, él puso a Abraham, como era su amigo, él lo puso en esos mismos zapatos. Así es. Y es increíble, ¿no? Y es como, wow, Dios es tan grande que él está poniendo a Abraham que ofrezca a su hijo y después dice, no, yo voy a proveer el sacrificio. Y Dios provee el sacrificio. Y el sacrificio que muere es el sacrificio que Dios provee. Y ahí se hace el altar y Abraham le pone por nombre Jehová proveerá. Y no solamente eso, Jehová ha provisto para nosotros redención por medio del Cordero de Dios. Es así. Lo que nosotros, el sacrificio que teníamos que pagar nosotros, él dice, no, yo voy a proveer el sacrificio que ustedes tienen que hacer. Porque si nosotros queremos hacer un pacto con Dios, bueno, eso le llaman los hebreos el pacto de sangre. Si tú quieres hacer un pacto de sangre, tú debes de llevar el animal para que el animal pueda ser rociada la sangre
y por medio de esa sangre se haga el pacto de sangre. Exacto. Más, el Señor dice, cuando tú llevas el animal, entonces tú te comprometes con la sangre del animal, con tu propia sangre, diciendo, no, si yo rompo el pacto, mi sangre es la que debe de correr. Entonces Dios dice, no, yo voy a proveer. Claro, que hay que hacerlo perfecto. Nadie lo puede hacer. Solo Jesús. Y no voy a poner esta responsabilidad sobre un hombre. Es así. Yo lo voy a hacer. Un solo sacrificio, una vez y para siempre, fue, vamos a decir, la obra maestra del plan salvífico de Dios. Estos estudios acerca de la salvación, usted lo puede encontrar en la materia de soteriología. Soteriología lo puede encontrar, estudios teológicos acerca de la salvación. Esa es la materia que trata esos temas. Pero, como estamos hablando de en el principio, y hemos visto tantas cosas que nos faltan muchísimas cosas para hablar de en el principio, pero ya el tiempo ya no nos da. Así que vamos a tener que estar acá la próxima semana o el próximo día de este episodio para que usted siga con nosotros disfrutando acerca de estos temas tan importantes como comenzamos en Génesis, terminamos allá en Primera de Juan, Pedro, Pablo y bueno, y la Biblia entera. Es que te conecta, es casi imposible tú leer Génesis y tú decir, wow. Y pensar, ¿cómo él lo hizo? ¿Cómo él sabía que después esto iba a pasar? ¿Cómo antes de que suceda él lo dijo? Exacto. Entonces, es necesario que nosotros podamos ver en Génesis como el mapa de todo lo que iba a pasar después. Sí, eso, en Génesis comienza todas las ramificaciones. Entonces, queremos que usted haga eco de este programa, compártalo con sus amigos, ya se sabe cómo va la cosa, suscríbase al canal, les invitamos a que escuchen nuestro podcast, ya sea en Spotify, ya sea en iTunes, en todas las plataformas están ahí los programas. Queremos que sean bendecidos y edificados con esto que el Señor está haciendo aquí en los ministerios Vara. Y en este su programa Enlázate. Les invitamos también para que sigan la página de Ministerios Vara en Facebook. Ahí también estamos en Instagram como Ministerios Vara. Los esperamos por ahí. Con un contenido siempre edificante y un contenido que te enlaza a la palabra de Dios. Queremos desearte las más ricas bendiciones y que sea el Dios Todopoderoso bendiciendo tu vida, tu familia, conforme a sus riquezas en gloria. Y que puedas ser transformado, puedas entender. Quizás tú dices, yo no puedo entender el libro de Génesis, no puedo entender. Que Dios te pueda abrir el entendimiento y tengas la iluminación necesaria para poder comprender las verdades divinas a través del principio. En el principio. Así es. Bye bye. Hasta la próxima.